Bien, el 8C es uno de punto fijo. Tenés que encontrar una función de iteración y un intervalo que garantice la convergencia del método. En casi todos los del 8 a veces uno prueba una función y no funciona y tiene que cambiar por otra. En el caso del 8C me parece que pasa lo mismo, pero más o menos te da una idea. Entonces, esto va a ser un poquito más difícil además porque la X aparece siempre metida adentro de funciones, no aparece simple. Entonces, tenemos f de x, que es igual a e a la menos x menos coseno de x. Yo estoy buscando la mínima raíz positiva, o sea, yo estoy buscando un x barra tal que f de x barra sea 0. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que e a la menos x barra menos coseno de x barra sea 0. Esto lo puedo escribir como e a la menos x barra igual a coseno de x barra. ¿Sí? Y acá tengo dos opciones. Puedo tomar menos x barra igual al logaritmo natural de coseno de x barra. Eso es despejando la x de la izquierda. ¿Sí? O puedo tomar, despejando la x de la derecha, no, cualquier cosa. Bien. Una cosa que podemos hacer es tratar de descifrar qué raíces tiene esta función f de x para darnos una idea a qué cosas pueden converger. Si hay una sola raíz y esa raíz es positiva, entonces no hay problema. Pero la función e a la menos x tiene esta forma y la función coseno de x tiene esta forma. Bien, acá me salió mal, pero esto se mantiene siempre a la misma altura. Entonces, tiene raíz en el 0. Tiene una raíz en el 0. Y después tiene raíz acá, 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 acá. ¿Sí? La que yo estoy buscando es esta. Entonces, dijimos que puedo construir la función esta de acá, ¿sí? En este caso, g de x sería menos logaritmo natural de coseno de x. Y tengo que probar a qué raíz converge, ¿sí? Para hacer eso, lo que yo voy a tener que ver es en qué intervalo tiene derivada menor a 1, ¿sí? Y si hacen eso, ven si esta raíz que estoy buscando yo está en ese intervalo o no, ¿sí? Spoiler, les va a dar que no, les va a dar que va a converger a la raíz 0 porque en ese intervalo solamente contiene al 0.
Entonces la que tienen que probar es la de la derecha, ¿sí? Tienen que agarrar esto de acá, ¿sí? Entonces g de x va a ser coseno a la menos 1 de a la menos x y probar todas las demás propiedades. Esa va a ser la función que les va a servir. Tienen que ver en qué intervalo. No se los voy a hacer enteros, sino que les voy a dejar eso para que prueben ustedes lo que falta, digamos, pero la idea es esa. Siempre prueben distintas opciones hasta que encuentren una que satisfaga todas las condiciones, es decir, que la g de x, la g' de x sea menor que 1 en módulo y que encontrar un intervalo tal que la g de ese intervalo caiga dentro del mismo intervalo. Se determine gráficamente un intervalo que contenga la raíz positiva, realice 3 iteraciones, ¿cuántos pasos serán necesarios para garantizar que el error sea menor a 10 a la menos 3? Bien, la idea es en el A, vos elegiste un intervalo, ¿sí? En el A vos elegiste un intervalo donde haya una raíz positiva de f de x, y en el método de bisección lo que vos estás haciendo es en cada paso agarrás el intervalo y lo cortás a la mitad, ¿sí? Entonces, que en realidad esto del 4C es lo mismo que el ejercicio 3, ¿sí? Si yo tengo el intervalo, ¿cómo se llama? El punto de la iteración xn menos el x estrella, ¿sí? Esto siempre va a ser menor al, es así, yo tengo a sub n, b sub n, bien, y el xn va a ser el punto entre medio, o capaz este es a sub n más 1 y este es b sub n más 1, pero xn siempre va a ser el punto entre medio. Y como es el punto entre medio, pero yo sé que la raíz está en ese intervalo, entonces o bien el x estrella está acá, o bien el x estrella está acá, ¿sí? Si está de este lado, entonces la distancia de xn a x estrella es más chiquita que la distancia de xn a a sub n, ¿sí? Y eso siempre va a ser lo mismo, que es b sub n más 1 menos a sub n más 1 sobre 2, ¿sí? Y si está de este otro lado, entonces xn menos x estrella es menor que b sub n más 1 menos xn, porque está metido dentro de ese intervalo, por lo tanto la longitud es más cortita. Y esto vuelve a ser el mismo valor que hay abajo, b sub n más 1 menos a sub n más 1 sobre 2, porque xn es el punto del medio, ¿sí? Entonces acá, bien, puede, no sé con qué orden le pusieron en el teórico, si el xn está entre el a sub n más 1 y el b sub n más 1, o el xn está entre el a sub n y el b sub n. Pero la idea es que lo estás acotando por la longitud del intervalo al error, ¿sí? Esto es el error en el término n, y lo estoy acotando por la longitud del intervalo. Entonces, si yo quiero que el error sea menor que 10 a la menos 3, lo que busco es que la longitud del intervalo sea menor a 10 a la menos 3. Y para eso encuentro una relación, esto de acá es la longitud del intervalo n más n,
n más 1, pero cada intervalo yo lo estoy acortando a la mitad. Entonces yo puedo encontrar una relación entre la longitud del intervalo n más 1 con la longitud del intervalo inicial. Bien. Entonces esa longitud te va a quedar dependiente de n y con eso despejas el n. Pensá, si hiciste el ejercicio 3, lo sacás del ejercicio 3 a la cuenta. Y si no, es hacer de vuelta lo mismo, pero también lo deben tener en el teórico. O sea, encuentran una relación entre la longitud del intervalo en un cierto paso con la longitud del intervalo inicial y eso es lo que vas a acotar. La idea es acotar la diferencia entre xn y raíz de a. Entonces, ese sí, yo lo hice por inducción. Quizás se puede hacer sin necesidad de irse a inducción, pero yo lo hice por inducción. Entonces vos tenés que xn es decreciente y acotado. Entonces, eso ya te garantiza convergencia. Ahora converge a L y yo quiero ver que L es igual a raíz de A. Entonces lo que voy a mirar es el error del paso N, ¿sí? Que vendría a ser la distancia del paso N, que es xn, a raíz de A. Y la idea es que encuentren en realidad una relación, algo de esta forma. Bien. Si yo encuentro algo de esta forma y C es menor que 1, entonces puedo probar que va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Más o menos parecido que como ven que el método de bisección converge. Bien. Entonces, acá, este de acá, porque si yo veo esto y el seno depende de n, yo voy acá a tener c al cuadrado, xn menos 1 menos raíz de a, bien. Entonces, si yo veo eso y c es menor que 1, esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces la idea acá es usar la función del xn más 1, que es xn más a sobre xn. Bien. Y acotar esto. Porque entonces desarrollo esto para llegar a algo de esta forma. Quiero que C sea menor estricto que 1 para que cuando lo eleve a la n tienda a 0. Bien. Y ahí lo más probable es que usen propiedades que hayan visto antes. Como por ejemplo lo de que sea mayor que raíz de A o algo así. Alfa es la raíz de g de x. Entonces yo quiero ver que si si realizo el método de Newton para la función f de x, la asociación generada al arrancar con x0 igual a alfa, tiene xn igual menos 1 a la n igual a alfa. Entonces lo primero que tengo que encontrar es cuál es la fórmula primero tengo que encontrar qué es xn más 1, ¿sí?
primero construyo la sucesión. Una vez que tengo la sucesión, donde el xn más 1 va a depender del xn, entonces ahora calculo x1 en base a x0. Bien, entonces x0 es alfa, calculo x1 con la fórmula iterativa de Newton, y debería llegar a menos alfa, y de ahí en más sale por inducción. Bien, si xn es igual a menos 1 a la n alfa, entonces xn más 1 es igual a menos 1 a la n más 1 por alfa. Y para este paso de acá, voy a usar que g de alfa es igual a 0. ¿Qué es lo que dice el inciso A? Yo tengo acá mi función f y le estoy buscando una raíz, ¿sí? Es decir, estoy buscando x barra tal que x barra al cubo menos x barra menos 1 sea 0. Entonces yo puedo despejar esta x o puedo despejar esta x. Son dos opciones, probablemente hay muchas más opciones, pero estas son dos opciones que pueden llegar a servir. Si yo despejo la x que está marcada con el 1, obtengo como g de x igual a x cubo menos 1. Busco en qué intervalo esa función tiene derivada menor que 1 y me va a dar que es un intervalo que no contiene a la menor raíz positiva. Por lo tanto, este no me sirve. No me sirve porque i no contiene la raíz. ¿Sí? Entonces, con este otro de acá, con el despejando el x que está al cubo, obtengo que x barra tiene que ser raíz cúbica de x barra más 1, o sea, que mi g de x es x más 1 a la 1/3. Le calculo la derivada, acoto esa derivada, ¿sí? Lo que yo hice en particular fue tomar, o sea, yo busco que g' de x sea menor que 1, pero en realidad yo busco menor o igual a algo que sea menor que 1. Si ustedes le dan un valor a SL menor que 1 y encuentran un intervalo para SL, y prueban todas las propiedades, entonces va a cumplir todo lo que necesita, digamos. Yo le puedo elegir un valor a L para elegir mi intervalo. Prueben a ver qué se les ocurre, o sea, escriban la función g', fíjense cómo tiene que ser x para que g' sea menor o igual que x sea un intervalo sencillo. Yo, por ejemplo, tomé x igual a, L igual a 1/3. Bien. Si calculan g' de x menor o igual que L y despejan x, van a entender por qué elegí el x, el L igual a 1/3. Eso es para que el intervalo del x me quede bonito, ¿sí? Nada más que por eso. Y para garantizarme que ese intervalo sí o sí contiene la raíz positiva. Bien. Porque si yo elijo L igual a 1/3, básicamente cualquier número positivo va a caer en el intervalo, entonces la raíz positiva también. Entonces, una vez que tomé ese L, simplemente, o sea, a partir del L encuentro mi intervalo I, que va a depender de L, pero para un valor L de fijo ya es un intervalo fijo, y entonces ahí sí puedo ver que G de I está contenido en I, y que G es contractiva.